Saludos, distinguidos participantes. La Universidad Abierta para Adultos UAPA y quien les habla, Marta Toribio, les damos la más cordial bienvenida a esta asignatura Derecho Procesal Penal 2. En esta oportunidad abordaremos los contenidos que forman parte de la semana 9 del programa. El título de la unidad es la ejecución penal. Los aspectos que abordaremos en ella serán la ejecución de la pena, la judicialización de la ejecución de la pena, derechos de los privados de libertad, función del juez de la ejecución de la pena, la ejecución en el proceso penal, la prescripción de las penas, cómputo definitivo de la pena y la unificación de la pena o condena. Sobre la ejecución de la pena debemos decir que durante la etapa de la ejecución de la pena, todos los derechos y garantías que goza el condenado deben ser respetados. Es durante esta fase cuando se deciden las condiciones precisas y concretas del cumplimiento de la pena y sus posibles modificaciones. Esta etapa es muy peculiar, ya que exige la garantía de jurisdicción que consiste en asegurar la intervención del órgano judicial que garantice el respeto de las garantías del procedimiento penal. Para dar cumplimiento a lo anterior, se crea la figura del juez de la ejecución penal, una novedad que queda instituida en la Ley 76-02 o Código Procesal Penal, donde se instituye un instrumento tendiente a cumplir con las tareas propias de la etapa de la ejecución. En cuanto a la judicialización de la ejecución de la pena, algunos autores entienden que este es un proceso de ejecución que no consiste únicamente en generar mecanismos procesales para el control de la pena, sino que más bien permite que el condenado pueda defenderse, no ya de la imputación, sino de una ejecución descarriada de la pena. Para ello se debe permitir que el condenado continúe contando con la debida asistencia técnica, de tal manera que pueda hacer valer sus derechos y el conjunto de garantías que limitan la actividad penitenciaria. En la judicialización de la etapa de la ejecución de la pena está vigente el principio acusatorio, de tal manera que sus lineamientos básicos son la división clara de los roles de requerimiento y de decisión, imparcialidad del juez, función ejecutiva de la prueba de manera exclusiva a cargo del fiscal, plena vigencia del derecho del condenado, audiencia oral y pública, derecho al recurso y, a nuestro juicio, participación ciudadana. En este tenor se pronuncia la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos en su artículo 5.1, donde consigna que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y en el numeral 2 dice que nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y que toda persona privada de libertad debe ser tratada con respeto debido a su dignidad inherente al ser humano. Además de que la pena no puede trascender de la persona del delincuente, así como también las penas privativas de libertad tienen de manera exclusiva la finalidad esencial de reformar y readaptar socialmente a los condenados. En ese mismo sentido, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos consigna en el inciso 1 del artículo 10 que toda persona privada de su libertad debe ser tratada humanamente y con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En su inciso 3 consagra que en el régimen penitenciario debe consistir
de manera precisa en un tratamiento cuya finalidad esencial debe ser la reforma y la readaptación social de los penados. En cuanto a los derechos de los privados de libertad, debemos decir que, de acuerdo a como lo contempla la Ley 113-21, en su artículo 4, debemos especificar que esta ley es relativamente nueva y que regula el sistema penitenciario y correccional en la República Dominicana. Además de que esta ley es la que deroga la Ley 224. En esta normativa se consigna que tanto los privados de libertad como los condenados son titulares de derechos. Por lo tanto, vamos a establecer todos y cada uno de los derechos que en dicha norma están consignados para los privados de libertad. 1. Respeto a su dignidad como persona y salvaguarda de los derechos e intereses jurídicos no afectados por la condena y la ley. 2. Comunicar a su familia y abogado sin demora innecesaria su ingreso en un centro de corrección y reinserción social, así como su traslado a cualquier otro establecimiento o lugar. No ser discriminado por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política, filosófica o de otra índole. Su condición social o personal, posición económica, preferencia sexual y condición de salud, entre otras. Además de que se le garantice el derecho al voto de quienes no estén condenados irrevocablemente a pena criminal. 4. Participar en actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas encaminadas a su desarrollo integral. También tiene derecho a tener acceso a los servicios de salud de que disponga el país sin discriminación por su condición de privado de libertad. Realizar actividades laborales, remuneradas y útiles que puedan contribuir a su desarrollo, corrección y reinserción social y facilitando su inserción en el mercado laboral, permitiéndoles contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio, de acuerdo con las disponibilidades. Tener a su disposición un espacio ventilado e iluminado, de manera que incluya lo necesario para dormir, asearse y poder descansar. Disfrutar del aire libre y de la luz solar por lo menos 1 hora al día. Recibir con la frecuencia que indique el reglamento de aplicación de la Ley 113-21 las visitas de sus parientes, abogados y amigos o de personas que representen a organismos o instituciones oficiales o privadas que se interesen por su protección y reinserción social. Formular quejas y peticiones a las autoridades de los centros de corrección y reinserción social a través de las vías establecidas por dichos centros. Mantener una comunicación postal o telefónica, demandar judicialmente a través de un tutor o curador judicial siempre que sea establecida su incapacidad para ello. Obtener permisos para visitar a sus padres, hijos o cónyuges en caso de gravedad comprobada y en caso de muerte para asistir a los funerales de alguno de estos. Preservar su dignidad, así como su intimidad, sin perjuicio de las medidas exigidas para la ordenada convivencia en el centro de corrección y reinserción social. También tiene derecho a hacer llamadas por su propio nombre, a recibir beneficios correccionales y la asistencia social prevista en la ley de conformidad con su calificación
de conducta y el periodo del régimen progresivo en que se encuentre. También puede recibir una adecuada y puntual alimentación por lo menos 3 veces al día para el mantenimiento de su salud y de su fuerza. Recibir información escrita y orientación en su idioma sobre el régimen del Centro de Corrección y Reinserción Social y específicamente acerca de sus derechos, deberes y obligaciones. A recibir visitas íntimas conforme lo establece el reglamento de aplicación de la presente ley. A recibir información completa, precisa y actualizada, además de personalizada sobre su situación procesal o la ejecución de su condena. A ser informado de los acontecimientos importantes de la vida nacional e internacional mediante la circulación de periódicos, libros, charlas, conferencias, programas de radio y televisión. Recibir el servicio religioso de su preferencia siempre que se preste con respeto a los derechos de los demás. A que se mantenga en reserva el expediente que contenga el diagnóstico o tratamiento médico que resulte del padecimiento de alguna enfermedad, además de recibir apoyo de la comunidad e instituciones sociales para lograr incorporarse a la sociedad en las mejores condiciones posibles. Tiene derecho a la tutela judicial efectiva y diferenciada y que las sanciones disciplinarias impuestas sean precedidas. Sobre las funciones del juez de la ejecución de la pena, debemos decir que son competencia de este funcionario de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 436, 437 y 441 del Código Procesal Penal, garantizar a los condenados el goce de los derechos humanos fundamentales y de las garantías reconocidas por la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y el Código Procesal Penal, sin mayores restricciones de las que resulten de la sentencia condenatoria irrevocable y de la ley. También le compete controlar el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias de conformidad con los principios de legalidad, de dignidad de la persona humana, de imparcialidad o no discriminación, resocialización como finalidad de la pena y el debido proceso. Resolver jurisdiccionalmente las cuestiones que se susciten durante la ejecución conforme al procedimiento de los incidentes. Controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas al imputado en la suspensión condicional del procedimiento. Controlar el cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional de la pena y en caso de violación por el condenado de las obligaciones impuestas. Ordenar la suspensión y proceder a la ejecutoriedad de la sentencia para su cumplimiento íntegro. Controlar la ejecución de las sentencias irrevocables contentivas del perdón judicial a favor de los condenados o condenadas que le hayan reducido la pena. Disponer las inspecciones y visitas a los establecimientos penitenciarios que sean necesarias. Hacer, además, comparecer ante él a los condenados y encargados de los establecimientos penitenciarios con fines de vigilancia y control. Dictar aún de oficio las medidas que juzgue convenientes para corregir y prevenir las fallas que observe en el funcionamiento del sistema penitenciario. Ordenar a la Dirección General de Prisiones o autoridad competente dictar las resoluciones necesarias en el mismo sentido de corrección del sistema penitenciario. Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los condenados y su revocación si fuera de lugar. Ejercer el recurso de revisión de la sentencia definitiva firme cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena en caso de cambio jurisprudencial.
En la ejecución del proceso penal, el término ejecución se entiende como la acción de llevar a cabo algo que se había planificado con anterioridad. En el aspecto jurídico, ejecutar significa acatar una orden judicial, ya sea una sentencia o una resolución, y hacer que la misma sea cumplida. Es, más bien, obtener el resultado de lo dictado por el juez o autoridad competente. En materia penal, el término ejecución tiene un significado muy peculiar, pero se entiende de manera más extensa, puesto que en este sentido la ejecución no es más que la parte del proceso. Ahora le vamos a hablar sobre la ejecución en el proceso penal. El término ejecución es la acción de llevar a cabo algo que se había planificado con anterioridad. En el aspecto jurídico, ejecutar es acatar una orden judicial, ya sea una sentencia o resolución, y hacer que la misma sea cumplida. Más bien es obtener el resultado de lo dictado por el juez o autoridad competente. En materia penal, el término ejecución tiene un significado más extenso, puesto que en este sentido la ejecución no es más que la parte del proceso judicial donde la autoridad judicial designada por el Estado debe velar por el procesado judicialmente y cumplir a cabalidad con la condena que ha dictado el juez que conoce del fondo. Ahora bien, ¿qué es ejecutoriedad? La ejecutoriedad puede ser definida como un conjunto de los requisitos formales para el apoderamiento del juez de la ejecución de la pena. Esto significa que la ejecutoriedad inicia una vez el procesado obtiene su condena en un juicio de fondo y es enviado al recinto carcelario para cumplir la condena. La ejecución de una sentencia conlleva necesariamente que la misma sea irrevocable. ¿Por qué? Porque es a partir de que la sentencia se convierte en irrevocable que inicia el proceso de control de la ejecución de la pena. Es responsabilidad del juez de la pena remitir la sentencia condenatoria al recinto penitenciario donde el procesado cumplirá su condena. La ejecución en el proceso penal constituye un conjunto de todos los actos que le corresponden a los organismos que el Estado ha designado legítimamente para ello dar acatamiento a las disposiciones contenidas en el fallo de las resoluciones ejecutables. Antes de la promulgación del actual Código Procesal Penal, el sistema penal dominicano no contaba con la figura del juez de la ejecución de la pena. De manera que todo lo concerniente al régimen de la ejecución penal y vigilancia estaba a cargo de las autoridades del recinto carcelario que se encargaban del condenado. Hasta aquí, distinguidos participantes, llegamos a la primera parte de la unidad relativa a la ejecución penal. Exhortamos prestar importancia a los aspectos abordados, así como también ver con entusiasmo dicho contenido a los fines de propiciar un aprendizaje apropiado sobre la ejecución de la pena.